En el siguiente video quería hablarles de un libro que me parece sumamente interesante, que es La leyenda de Sleepy Hollow. También pueden encontrarla como La leyenda del jinete sin cabeza. El autor original de la obra es Washington Irving. En este caso ustedes están viendo una edición que es de tapa dura y la foto de portada no tiene que ver con el libro original, sino con una película que se llama igual que el libro, que se llama La leyenda del jinete sin cabeza, pero el autor es Tim Burton. La película de Tim Burton tiene algunos rasgos del libro, pero la mayoría no tiene nada que ver con el libro. Por eso quería hacer sobre todo este video, para que la gente tenga una idea de lo que es la película y de lo que es en realidad el libro. De qué trata la película y de qué trata en realidad el libro. La mejor versión de esta obra en el cine la pueden encontrar en una película vieja que hay de Disney, que incluso ahora se reeditó, no sé, le mejoraron la calidad de los colores y todo. Tuve la oportunidad de verla los otros días y está muy bien, yo diría 100% fiel al libro. Dura, si mal no recuerdo, como media hora, una cosa así, y la verdad que está impecable. Es 100% fiel al libro, es como el libro, es como leer el libro. Si no quieren leer el libro, pueden ver esa versión de Disney. A mí no me gusta generalmente lo que hace Disney, pero en este caso en particular, el dibujo antiguo que hizo Disney es muy fiel al libro, es como leer el libro. Si no quieren pasar trabajo, les recomiendo entonces ver esa obra de Disney. La obra original lo que cuenta es la historia de un maestro de escuela que llega a un lugar que se llama Terrytown, y dentro de Terrytown hay un lugar que se llama Sleepy Hollow, que se puede traducir como hondonada del sueño. Y ahí hay leyendas de fantasmas y un montón de cosas que nos cuenta el autor, pero sobre todo de un personaje que se conoce ahí como el jinete sin cabeza. Se nos habla de que fue un soldado en la guerra de independencia que perdió la cabeza, probablemente por un cañonazo que le voló la cabeza, y vaga buscando la cabeza, ¿no? Es muy interesante ese cuento que nos hace el autor, porque existen leyendas. Los otros días yo estuve leyendo unos libros antiguos de leyendas de Estados Unidos, y las leyendas de gente sin cabeza son bastante comunes, sobre todo por los métodos que tenían antiguamente para matar a la gente, que les cortaban la cabeza. Entonces hay muchas leyendas, no solo de jinetes, sino hay leyendas, por ejemplo, de una mujer que aparece con la cara cubierta, pero sin cabeza, como con una capucha, pero no tiene cabeza. Hay varias leyendas, entonces tiene también su base en ciertos relatos que son auténticos, ¿no?, del folclore americano. Por eso me parece también muy interesante. Pero en la historia, que mucha gente, yo he visto comentarios de gente que dice que solo a lo último aparece el jinete sin cabeza, a lo último del libro, que es un mal libro de terror porque solo aparece a lo último el jinete sin cabeza. Yo creo que esa gente no tiene comprensión lectora, porque de lo que menos trata la obra es del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza es un personaje que nos coloca el autor para que nosotros descifremos. Es como una obra que uno tiene que irla descifrando con las pistas que nos va dejando el autor, ¿no? La trama principal de esta obra, que muy poca gente descifra, es la guerra por el amor entonces y la mano de Katrina Van Tassel, que no solo es una muchacha que es bonita, sino que a su vez es hija de una persona que es millonaria. Entonces no solo quieren quedar bien económicamente, sino casarse con ella. Y entonces tenemos a los dos contendientes, a Ichabod Crane, este maestro de escuela, que lo que hace es educar a los niños de ahí del pueblo ese, y a Bram Bones, que es un fortachón, una especie de héroe local, que también entonces está como loco por Katrina Van Tassel. ¿Qué utiliza el rival de Ichabod para vencerlo? Utiliza las máximas del arte de la guerra. El arte de la guerra nos dice, el supremo arte de la guerra se basa en el engaño y también en doblegar al enemigo sin pelear. Entonces, lo que ocurre es que Katrina invita a ambos contendientes a una fiesta, y cuando estos contendientes se van, se está yendo Ichabod de la fiesta que dio Katrina, se encuentra entonces con este jinete sin cabeza. ¿Quién es en realidad el jinete sin cabeza que lo atormenta a Ichabod? Es Bram Bones disfrazado, y nos da un montón de pistas. Primero que nada, es una persona que es bromista.
Segundo, entonces, tiene que ser una persona que monte bien a caballo y él es un gran jinete, como nos cuenta en la obra. Tercero, también nos dice al final de la obra que este personaje Bones se ríe cuando le hacen los relatos de lo que supuestamente le pudo haber ocurrido a Ichabod Crane, como que sabe algo, porque en realidad fue él el jinete sin cabeza entonces que lo asustó. Entonces él se disfraza conociendo que Ichabod leía todas estas historias paranormales y se dejaba influenciar por todo lo que leía, todos estos cuentos de terror, etc. Aprovecha, que eso es parte de la máxima del arte de la guerra, en conocer al adversario. Entonces aprovecha todos esos miedos que tiene el rival para darle un susto de muerte y que éste abandone el pueblo y él poder quedarse con la mano de Katrina Van Tassel. Existen muchas pistas de que en realidad entonces el jinete sin cabeza es Huesos. Por ejemplo, en la película de Tim Burton ya lo dice explícitamente, porque hay una escena en que el jinete sin cabeza está persiguiendo a Ichabod Crane, que está interpretado por Johnny Depp, y bueno, le tira la cabeza, la calabaza, lo tira y se desmaya. Y después vemos en la escena entonces que en realidad era Bram Bones, o sea Huesos, disfrazado del jinete sin cabeza. Después en el dibujo de Disney también, si nos fijamos, el personaje Huesos también es una persona musculosa, el caballo es igual al del jinete sin cabeza, lo vemos en la fiesta que da en la casa de los Van Tassel, contando la historia del jinete sin cabeza, como si fuera el jinete sin cabeza, metiéndose una sábana en la cabeza, como si fuera el jinete sin cabeza, mientras relata la historia entonces del jinete sin cabeza. Entonces nos da un montón de pistas de que en realidad entonces es Bones el jinete sin cabeza. Quería mostrarles este libro, esta edición es de tapa dura, es muy buena la calidad y además también tiene imágenes. Me parece una obra muy interesante a la hora de leerla, pero no es un cuento de terror. Por eso quería hacer este video, porque mucha gente dice que es un cuento de terror y no es un cuento de terror, es una obra entonces por el amor de una joven entre dos rivales. Esta es una versión ilustrada que es muy buena. Hay otras versiones ilustradas que están mejores todavía, pero pueden comprar cualquiera de ellas que están muy buenas. Es un libro muy, muy entretenido y además que lo pueden leer en muy poco tiempo, porque es un cuento bastante corto. Yo creo que en una hora lo leen lo más bien. Voy a mostrarles esta edición que es de tapa dura y está ilustrada también. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.